vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para comenzar el mensaje. Señor Jesús, queremos darte tantas gracias por tener el privilegio, el honor y la oportunidad de compartir tu santo evangelio con tu iglesia. Señor, yo te pido humildemente que seas tú quien esté hablando a tus hijos, a tu congregación, porque todos te pertenecemos. No tengo ningún mérito, Señor, para estar aquí delante de ti, y yo necesito que tú me ayudes en esta mañana. Señor, yo te pido desde lo más profundo de mi corazón que seas tú, Espíritu Santo, hablándole a tu pueblo. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor, por falta de fe, porque te engañamos, Señor. Ayúdanos a sanarnos y queremos que tú, Señor, seas obrando en nuestro corazón. Queremos ponernos a cuenta para poder escuchar tu mensaje, Señor, tu revelación a través del poder de la salvación, este regalo tan inmenso que tú tienes hacia nosotros. Señor, yo te pido que tu palabra quede plasmada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Espíritu Santo, porque realmente necesitamos escucharte. Necesitamos que tú nos alientes, nos des fuerza y esperanza cada mañana, y es por eso que nos hemos venido a reunir en este día, para que tú nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos por los presentes, por la familia representada y por aquellos que no han podido venir en este día. Todo esto te lo pedimos y te lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, complementando la palabra, la palabra hoy día lleva por título el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. Y quiero hacer un énfasis antes de partir. Yo quiero invitarles de que ustedes lean el libro de Romanos. De verdad, les pido, les ruego que ustedes lean el libro de Romanos. La semana pasada hablamos de la justificación. Hoy día vamos a hablar de la salvación. Y la base de las prédicas de este mes va a ser el libro de Romanos. Hablábamos la semana pasada que Pablo, el apóstol Pablo, nuestro amado apóstol, él no conocía Roma, ¿verdad? Pero él envió esta carta por el testimonio y por la madurez que él ya tenía de estar caminando en el Evangelio, y este es como el complemento de toda la doctrina cristiana. Y eso tiene que ver con lo que nosotros creemos, donde está nuestra creencia, nuestra esperanza y los fundamentos también de nuestra iglesia. Yo les pido por favor que lean el libro de Romanos para que la próxima semana, cuando el Señor nos hable, ustedes vayan junto conmigo y digan: yo leí esa parte, es cierto lo que está hablando, es cierto lo que está predicando, lo que me está hablando el Señor, porque Romanos lo dice. Amén. Bueno, comenzamos en esta mañana con el sermón, el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. La Biblia dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creemos que el Señor Jesucristo ha absuelto nuestros pecados y nos ha hecho justos por medio de la fe. Además creemos que si alguien es salvado una vez, entonces ha sido salvado para siempre. Y cuando el Señor regrese, de inmediato seremos arrebatados y entraremos en el reino de los cielos. Así que, esta es una pregunta. ¿Por qué dais testimonio de que debemos aceptar la obra de juicio de Dios en los últimos días antes de poder ser salvados y llevados al reino de los cielos? Mire, casi todos los creyentes piensan que el Señor Jesús nos redimió cuando murió en la cruz. Nos perdonó
con su muerte, con su sacrificio. Así que ya hemos sido absueltos de todo pecado. El Señor a nosotros ya no nos ve como pecadores. La verdad que nos ve como pecadores arrepentidos, que es distinto. Nos hemos vuelto justos a través de la fe. Y una vez que somos salvos, seremos salvos para toda la eternidad. ¿Ya? Siempre que soportemos hasta el final, cuando el Señor regrese, seremos arrebatados directamente al reino de los cielos. Entonces, ¿es esa la verdad? ¿Es eso lo que dice la palabra? ¿Acaso Dios proporcionó alguna evidencia en sus palabras que respalde esta afirmación? Si este punto de vista no está alineado con la verdad, entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Nosotros, los que creemos en el Señor, debemos utilizar sus propias palabras para encontrar la respuesta de esta promesa, de este regalo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de un regalo, yo no sé si usted piensa como yo, pero yo creo que a todas las personas les gusta recibir regalos. Y a todas las personas también nos gusta hacer regalos. Y el regalo es entregar parte de nosotros, porque hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y es tiempo o un precio, un esfuerzo, una acción, pero es parte de nosotros, es parte del cariño, es parte del aprecio, ya sea familiar, ¿verdad? O por celebración, o tal vez un recuerdo personal. Eso es más o menos, ¿verdad?, lo que entendemos por un regalo. Pero todo regalo tiene un precio. Todo regalo tiene un valor. Aunque usted haga algo, también hay un tiempo, una dedicación, y pasar algo del talento de uno diciéndole, yo hice esto para usted. Entonces, como todo regalo tiene un precio, tiene un valor, vamos a ver en la primera imagen ya qué significa esto de acuerdo a la palabra. Dice, el pecado tiene un precio, una paga. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si en vez de recibir un regalo, una dádiva, no relataran que por nuestras mentiras, envidias, enojos, malos pensamientos, falsos juramentos y toda palabra, acto u omisión que hemos cometido durante toda nuestra vida, merecemos la muerte? Pero que Dios, en su misericordia, nos regala vida eterna en Jesucristo. Entonces, Romanos 6:23, nosotros podemos leer, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno trabaja para el pecado, la paga es la muerte, lo dice la palabra. Cuando servimos a Dios, no recibimos paga, pero Él nos da gratuitamente el mejor paquete de beneficios inimaginable para nuestra vida. Muchas promesas. Entonces, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la palabra no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. A pesar de que hay personas que hacen actos de maldad que les cuesta su vida física. Entonces, cada pecador se gana esto a través de su servicio prolongado, doloroso y difícil de mantenerse en el pecado. Podemos ver los internos que están privados de libertad con cuánto dolor soportan
estos hombres su maldad para llegar al infierno. Trabajan su mente, su vida, sus acciones, su sentir, su pensar, para alcanzar el infierno eterno. Temprano y tarde laboran en el pecado, maquinando sus vidas e intentando engañar al prójimo. Pero, ¿no estará la justicia divina en deuda con estas personas? ¿Ya? ¿Les pagará este salario pendiente cuando le dice el pecado, la paga del pecado es muerte? No lo sabemos, pero la palabra lo dice. Entonces, podemos contestar esta pregunta en Romanos 6:15, que dice: como creyente, nosotros tenemos un cambio de propietario, un cambio de amo, un cambio de dueño, porque Él pagó en la cruz por nuestras vidas. Ahí también hay un precio, el pago de la salvación. Entonces, el cristiano debe luchar contra el pecado ocasional, porque debemos trabajar y estar bajo nuestro nuevo amo, el que pagó por nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Pero yo tengo que entender y comprender que Él pagó un precio por mí, para mi rescate. Por lo tanto, yo pertenezco a Jesús. Para que valga la pena, para entender de que yo soy un rescatado, ¿verdad? Y no es apropiado para nosotros seguir trabajando para nuestro ex amo. Ya no podemos volver atrás. Es una lucha constante, no es fácil, pero debemos perseverar. Por eso que es conveniente congregarse, para escuchar palabra que a mí me anime a seguir adelante. De la muerte son dignos merecedores todos aquellos que cometen y permanecen y perseveran en el pecado, porque para Dios el único pago de este delito es la muerte. Entonces, si todos nosotros hemos cometido pecado y cometemos pecado todos los días erramos al blanco y nos equivocamos, no solo en actuar, a veces en pensar, a veces en hablar, a veces en mirar, a veces un juicio. Entonces, ¿por qué solo con creer en Jesucristo es suficiente para no merecer la muerte y por el contrario, Dios me da vida eterna? Porque su palabra en Juan 1:29 nos declara: porque Dios, que amó tanto al mundo, envió a su Hijo a morir por el pecado de todos. Hay un plan perfecto de Dios para con la humanidad caída por el pecado de nuestros padres. Y Dios idea un plan perfecto y envía lo único que tiene, que es su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, en un plan para Él que pague un precio en esa cruz para rescatarnos de nuestro pecado. El Evangelio es para todos, es para predicarlo todo, pero muchos serán predicados, pero muy pocos los salvados. Lo dice Él en su palabra. Entonces, en los albores, en los inicios del ministerio de Jesús y en toda su travesía, siempre recibimos palabra de Jesús que declaraba su destino final, que Él iba a pagar un precio para rescatar la humanidad a través de una agonía sacrificial y su muerte en la cruz por el pecado, que fue proyectada sobre todo el ministerio de Jesús. Siempre fue así. Era un plan perfecto, no es que lo hayan subido a la cruz. Él se subió en forma voluntaria, se bajó, resucitó y hoy está haciendo una morada para los que hemos creído en Él. Una morada celestial, no es una morada cualquiera. Entonces, el apóstol Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral,
ni como un gran maestro de santidad, de amor, de consuelo. Él proclamó a Jesús como el sacrificio por el pecado. Él no dijo, Él es un gran ejemplo, he aquí un gran maestro, sino que Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Jesús, es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús muere en esa cruz, lo hace por una sustitución, por un reemplazo de todos nosotros para la salvación de cada persona que ahora cree. Esa persona recibe este regalo inmerecido, pero es un regalo de Dios, ¿ya? Porque Él no cometió pecado, pero Dios le hizo pecado, ¿ya? Es decir, puso todos nuestros pecados sobre sus hombros para que todo creyente recibiera la justicia de Dios. Para que a través de la muerte de Jesús, Él nos justifique delante de Dios y nosotros podamos tener parte con Dios. La idea de que un hombre no tuviera pecado era ajena a la manera de pensar de los judíos. Era imposible. Ya eso lo podemos ver en Eclesiastés 8:5. Pero a pesar de eso, usted puede buscar Juan 8:46. Juan 8:46. A pesar de eso, nadie retó a Jesús cuando Él decía que no tenía pecado. Entonces, podemos leer en Juan 8:46. ¿Qué dice Juan 8:46? Cuando Jesús declaraba que Él no tenía pecado. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. ¿Quién me puede probar que yo no tengo pecado? Entonces, ¿por qué no me creen? Pero si seguimos leyendo la lectura, vemos que la persona que estaba refutando se quedan callados. Nadie le dice nada. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escogió cuidadosamente estas palabras. Él no dice que Jesús fue hecho para ser un pecador. Jesús nunca se hizo un pecador, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Ya? Y aún su acto de pecado es un acto justo de amor y no es un acto de pecado. Fue su sacrificio pascual. Jesús no era un pecador, pero en la cruz el Padre lo trató como si Él fuera un pecador, pero el pecado estaba fuera de Él. Estaba en Él, pero no estaba dentro de Él, porque su naturaleza, Él no tiene pecado, que es distinto a cómo somos nosotros, que el pecado está en nosotros. Él cumplía la ley completamente. Entonces, Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable, con un juicio, porque Él tuvo la voluntad del Padre de estar en el lugar de un culpable. Siendo inocente, dice que Él no abrió su boca en el juicio. No solamente fue tratado como pecador, sino que fue tratado como que Él mismo tenía pecado. Y esta es una declaración sorprendente cuando la palabra dice: el que no tenía pecado fue hecho pecado. Segunda parte, el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. Observe bien lo que hizo Jesús por nosotros. Al ir a esa cruz es algo realmente maravilloso que debe impactar nuestra vida, no solo entendiendo, sino que espiritualmente, porque esta es una obra
de Dios mismo en nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también estaban en una cooperación perfecta en la obra en aquella cruz, ahí en ese madero, en el Calvario. Esto significa que la obra de la expiación en la cruz era una obra de Dios. Dios lo hizo, por lo tanto está bien hecho. Si Dios lo hizo, es un plan perfecto, ¿verdad? Entonces, Dios mismo proveyó del sacrificio pascual, que fue su Hijo. Por lo tanto, debemos estar seguros de que Él aceptó ese sacrificio. Él lo sabía. Pero ¿por qué hizo ese sacrificio? ¿Por qué el Padre mandó a su Hijo? ¿Por qué su Hijo obedeció al Padre? Primero, porque el Padre nos ama. De tal manera, dice, de tal manera, si usted quiere medir lo que significa de tal manera, no hay una forma de medir. Es de tal manera, es algo celestial. De tal manera amó Dios al mundo, que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios es justo. La semana pasada hablamos de la justificación, hablamos de que Él es justo, hablamos de que Él es soberano. Jesús tomó nuestro pecado, pero a cambio Él nos dio su justicia. Toma nuestro pecado, se carga con el pecado, pero además te regala la justicia, le declara justa delante del Padre por medio de este sacrificio pascual. Es un intercambio tremendo lo que ocurre en la palabra. Y todo esto es porque es hecho por el amor de Dios para con nosotros, los hombres que tienen su naturaleza caída. Entonces, solo por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos da todo. En Romanos 1:17 dice su palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, el que está justificado por la fe, vivirá eternamente, espiritualmente. Entonces la justicia de Dios, ¿cómo es revelada en medio del sacrificio de Jesús? La revelación es sacar algo a la luz. Es como revelar un negativo de fotografía. Sale de lo oculto, de lo desconocido y se revela. Cuando nosotros oramos, antes de orar, nosotros tenemos que leer la palabra. Oramos, Señor, habla a mi vida, y después leemos, y el Señor se revela, se muestra en su magnificencia en medio de nuestro espíritu. Primero tengo que conectarme con Él espiritualmente, para que la palabra me hable, para que revele mi vida y hable a mi espíritu, y eso transforme mi mente. Mi espíritu sea calmado y yo reciba el gozo indistinto de mi situación, que el mundo me quiere a mí afectar, pero el Señor me quiere restaurar. Él me da fuerza, aliento, esperanza, paciencia para yo resistir la prueba y cruzar la travesía. Y si no estoy pasando ninguna travesía, estar firme en la fe para cuando venga la prueba yo esté firme, sabiendo de que voy a salir adelante tomado de la mano de Jesús, mediante mi fe, mediante mi creencia, mi fe y el poder de su palabra en mí. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que Jesús hizo eso, porque es poder de salvación para todo aquel
que él crea. Pero ¿cuál es este por qué? Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Él sabe que el evangelio, las nuevas buenas de Jesucristo, tiene un poder inherente, un poder implícito, porque es más que creer, es sentir, es recibir y permitir que Él nos levante en medio de nuestra humanidad. Él haga algo distinto para que yo pueda ser libre espiritualmente de los problemas que tengo corporalmente, que pueden ser mis deseos, mis dudas, mis temores, mis miedos, mis amarguras, mis raíces que no he olvidado, que no he perdonado, para que el Señor libere mi espíritu. Ese es el poder. Nosotros no le damos poder a Él, más bien dejamos de estorbar el Evangelio, el poder, cuando lo presentamos efectivamente para salvación eterna. Es por eso que nosotros somos una iglesia cristocéntrica, donde el control, el pastor, es Jesucristo. Él nos habla, Él nos guía a través de su palabra. Y ser libres de toda religiosidad, caminar libre y fortalecernos. Es por eso que nosotros predicamos certezas, predicamos palabra. El cimiento de nuestra congregación es bíblico, cristocéntrico. Entonces, simplemente este evangelio se revela la justicia de Dios. Y esta revelación viene a aquellas personas que tienen fe. El justo, esto es, aquellos justificados por la fe, vivirán. En esencia, el entender esto de la justicia de Dios, revelada por Dios, nos habla de la santa justicia de Dios que condena al pecador culpable. Pero Él da justicia y salvación a aquella persona que se arrepiente. Es por eso que lo primero que dijo Jesús y Juan: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se llegaba. Fueron las primeras palabras de Jesús. Y ahí es donde nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Esta fe, esta confianza en Cristo Jesús se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados, declarados justos. Verdaderamente el justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, sino que ellos también viven por fe. La palabra dice por fe y para fe. Esta idea trata de que nosotros no solo pensemos que la fe es la obra o la obra son mediante la fe, sino que la fe sea el motor que nos mueve, que sea el motor que nos aliente de que la promesa está, de que la promesa vendrá y de que el Señor nos rescata, nos restaura, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El regalo de la salvación. Punto 3, por favor. Nuestra declaración y confesión de Jesucristo. Dice en Romanos 10:13, seguimos con Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Pero aquí hay una parte que dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué nosotros podríamos ser avergonzados? Porque a nosotros nos observan. Ustedes todos tienen los ojos puestos en mí. Y yo tengo mis ojos puestos en ustedes. Para saber si están atentos, me están siguiendo, o tal vez entraron con sus cargas acá adentro, o con sus preocupaciones, y sus mentes están afuera y no están aquí en la palabra. Y más, en vez de fijarse en mí, tienen que fijarse en el mensaje. Entonces, cuando dice, la Escritura dice que en él creyere, no será avergonzado. La palabra habla de que si yo creo en la palabra, yo obedezco la palabra. Yo puedo creer en el Señor y saber de que Él me salva, que me rescató, que es cierto, Él me sacó del lago cenagoso, de donde yo no valía nada, de ahí me rescató, no me olvido de eso. Entonces, la palabra dice, para que no te avergüences, el enemigo quiere avergonzarnos a nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que ser personas de buen testimonio. Porque en la medida que no hagamos las cosas correctas, esas cosas van a salir a la luz. Y ahí el mundo nos va a avergonzar. El enemigo, Satanás, diciendo, él, míralo. Y dice que es. Es por eso que un verdadero convertido cambia su vida. Cambia sus hábitos, cambia su manera de hablar, cambia su corazón, ama a las personas como sean. Tenga buena situación, no tenga buena situación. Huela bien, no huela bien, tenga trabajo, no tenga trabajo. Eso, el Señor quita los juicios de nuestra vista, purifica nuestra mirada, porque ya usted no selecciona, sino que a todos los ve por iguales, todos son su prójimo y a usted los ama a todos por igual. Más el que está enfermo, el que está tribulado, el que tiene una necesidad y que necesita consuelo con mayor razón. Ese es el ministerio de Jesús, de perdón, amor, misericordia, consuelo, y aplacar las almas que están complicadas. Entonces, la justicia de Dios no se obtiene por obras, ni tampoco la salvación. Habla de que nosotros confesemos y creamos en la persona y obra de Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Y cuando confesamos que el Señor es el Señor, estamos de acuerdo con lo que dijo Dios de Jesús. Y estamos de acuerdo con lo que dijo Jesús de sí mismo. Yo soy salvación, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna. Yo soy el camino angosto por donde uno tiene que transitar, porque es un camino seguro, sin riesgos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien tranquilos y protegidos por el poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice, si creyeres en tu corazón. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo Jesús es el Señor, estamos hablando de propiedad, estamos hablando de autoridad. Él es el Señor, el que tiene el poder, el que tiene el control sobre la situación. Puede ser familiar, puede ser nivel ciudad, puede ser nivel país, nivel mundo. Porque nosotros no somos salvos. Nosotros salvos significa apartados. Eso significa salvo. El Señor nos apartó para Él, para su gloria. Entonces, cuando yo recibo al Señor,
yo tengo que entender y comprender que ya no pertenezco a mí mismo, sino que soy propiedad de Dios. Por eso que dice, si creyeres en tu corazón, dice la palabra. Este simple acuerdo intelectual, ya, de los hechos que Él hizo ahí en esa cruz, ese sacrificio que Él hizo por nosotros y que venció la muerte y que resucitó. Eso es lo más grandioso, que Él dijo lo que iba a hacer y Él lo cumplió. El Padre lo dijo y su Hijo lo hizo. Él resucitó para que viéramos nosotros y fuera un testimonio de que eso iba a ocurrir con nosotros. ¿Con quiénes? Con aquellos que hemos creído en Jesús y aquellos que declaramos que Jesús es mi Señor y Salvador, quien rescató mi vida para tener una vida con Él. No es suficiente solamente tener fe, más bien tenemos que creer en Él y confesar, hablarle a las personas, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y cuando digan, ¿y usted por qué están así? Porque yo soy hija del Señor. Sí, yo creo en Dios. Me reúno, mi familia, somos todos cristianos. Y el Señor usará esta declaración y obrará en esa persona, alcanzando su corazón. Y nosotros orando de que el Señor obre en el corazón de esa persona y sea alcanzada en la misericordia de Jesús y venga a los pies de Jesús para que sea transformada su vida. Concluyo. Hoy día el Señor quiere invitarle a usted que ponga su fe y su confianza y su vida en manos de Cristo el Salvador. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El libro de Romanos, que yo los insto, los motivo, los invito, que ustedes lean el libro y verán cómo el Señor le va a hablar y va a transformar su espíritu, dándole aliento, le va a levantar los brazos y usted va a tener esperanza de que la realidad es distinta, porque Él tiene poder a través de su palabra. Es por eso que es necesario que nosotros nos reunamos a estudiar. Debemos conocer que su fe solamente crecerá en la medida que se reúna, en la medida que estudie, ¿verdad? Y se alimente de la palabra. Fuerte, tenemos que fortalecer el músculo de la fe. Hay que hacer ejercicio para mantener la fe. Debemos dejar de que la palabra de Dios cale profundo en nuestro corazón y el Espíritu obre en nuestra vida. Romanos 10, 8, 10. Miren lo que dice. Romanos 10, 8, 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente nos repite el amado apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, que somos salvos mediante la fe, creyendo la palabra. Por eso que es importante escuchar la palabra. Nosotros no podemos dejar de asistir, ¿ya? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos en el corazón, pero declaramos para salvación. La palabra dice que cuando nosotros declaramos, el Espíritu Santo obra en nosotros porque yo estoy de acuerdo con lo que creo. Cuando yo declaro, yo le digo, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces usted dice, yo también.
Yo creo en el Evangelio, yo también. Yo creo en la palabra de Dios, yo también. Estamos en acuerdo. Con mi hermana estoy de acuerdo en que creemos en el Santo Evangelio que tiene poder para transformar nuestras vidas. Nosotros no podemos salir de aquí como llegamos. Tenemos que salir fuertes, fortalecidos, con esperanza de saber de que somos salvos. De que nuestra condición real no es la que nosotros pensamos, sino que es una condición sobrenatural, eterna. Pablo asegura que la justicia de Dios es por fe y que no demanda ni esfuerzo humano, ni trabajo, ¿verdad? Ningún mérito. Él lo ha hecho porque nos ama, nos regala la salvación. La confesión oral confirma de que nosotros sellamos nuestra creencia en el corazón. Dios es fiel, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Todo un capítulo, Dios es fiel. Cantamos, Dios es fiel. Dios salva al hombre y lo hará por completo, porque Él no se va a rendir a mitad de camino. Lo que Él hace, lo hace en forma perfecta y completa, termina la obra. Es por eso que Dios Todopoderoso expresa sus verdades para transformar las vidas de las personas que aún no creen. Y Él quiere que antes de los últimos días todos sean salvos. Es por eso que nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio. La obra es de Él, las ovejas son de Él. Él pagó el precio. Él pagó un precio y nos dio un regalo. Como partimos al principio, hablamos del regalo, de hacer regalo, pero hoy día estamos recibiendo un regalo, la salvación. Entonces, el Señor comienza su obra en su casa para resolver completamente el problema del hombre en su naturaleza caída. Y esto hace de que la humanidad que despoja su corazón pueda ser salvo y rescatarlo del campo de acción de Satanás, que lo que él quiere es dañar nuestras vidas. Y no es que él tenga problemas con nosotros, él odia a Dios. Él es el peor enemigo de Dios y lo que quiere es hacerle daño a sus hijos, a sus hijas. Así funciona él, funciona en medio de la familia porque pone conflictos. Funciona en medio de la iglesia cuando dejamos la puerta abierta y entra un interés personal, porque las cosas no son como tal o como cual, cuando yo no acepto todas las personas, o que aquí o que acá, pero yo no estoy mirando la cruz, yo estoy haciendo justicia por mi persona, en vez de dejar que Jesús haga justicia y que Él nos sane y nos restaure, pero nosotros somos libres y tenemos que amar al prójimo tal como es. Tan solo tengo que mirar mi espejo y ver cómo el Señor ha tenido misericordia de mí y Él me ama en forma incondicional. Cuando yo entiendo que Él me rescata, yo tengo que amar al prójimo tal cual es y llorar con la persona para que el Señor obre y Él se restaure, pero que a mí me vaya cambiando todos los días. Yo necesito ser cambiado. Y esta es una carrera que no va a terminar hasta cuando yo parta de este mundo, lleno de defectos. Pero tengo que confiar en Él para que Él haga la obra. Pero tengo que abrir mi corazón para que Él haga la obra. Yo no puedo atarle las manos. Necesito humillarme para que Él obre en mí, me dé sabiduría, me dé paciencia, me dé visión. Espíritu de discernimiento, ¿qué está pasando con esa persona? Para que Él trabaje en la congregación a través de su poder, porque Él tiene el control. Así como Dios es todopoderoso, creó al hombre, lo guía. Como lo salva, lo hará de una manera perfecta y lo ganará por completo. Mediante la palabra lo llevará al destino adecuado, que es la salvación. Le dará la vida eterna
Y el Señor no se equivoca para corregir el camino y enderezar nuestros pasos. Esto es precisamente la obra que el Señor Jesús hizo en aquella cruz. Su sacrificio para la salvación eterna del hombre. El regalo de la salvación. Un gran regalo. Inmenso, inimaginable, sin merecerlo. Inclinen sus ojitos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque tú eres fiel. Porque tú, Señor, es tan grande tu amor que la verdad a veces con nuestra mente limitada no podemos entender este inmenso regalo que no podemos entender este inmenso regalo, Señor, que tú nos das, que es la salvación. Queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, porque tú nos alientas, nos restauras, nos levantas y nos salvas, Señor. Tu amor es tan inmenso y te damos gracias por el libro de Romanos, por el apóstol Pablo, Señor, que nos alienta a través del poder del Espíritu Santo obrado en él, para que nosotros sigamos caminando en medio de esta vida. Gracias por este regalo, Señor, que es la salvación eterna. Creemos en ti, Señor, y necesitamos de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hablado a nuestro corazón en esta mañana. Todo esto te lo decimos en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.